Hola, bienvenidos Es un frío terrible. a este canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que se van adhiriendo y van compartiendo la lectura bíblica. Hoy es día miércoles 18 de junio, 8:32 de la Buenos días, mañana. 7:30 de la mañana en Y Buenos nosotros Aires. haciendo la lectura desde las 7:30 Y de la hace mañana. 2 grados de temperatura. Tengamos un hermoso día y que podamos prepararnos bien para la reunión del día de hoy. 2 grados, ahí lo pido, asistir y dar nuestro comentario para alegrar el corazón de Jehová. Y si no, hacer lo que sea necesario para poner a Jehová contento todo el día. Vamos a seguir con lo nuestro, pero primero vamos a hacer un repaso sobre la reunión que tenemos. Está basado en Proverbios 18 y yo estuve estudiando y marqué unos textos que están buenísimos, que son, por ejemplo, ¿no? El 18:5, que dice: no está bien mostrarle favoritismo al malvado ni privar de justicia al justo. También el 10, el nombre de Jehová es una torre fuerte, el justo corre hacia ella y recibe protección. El 11, que dice el espíritu de una persona puede sostenerla en la enfermedad, pero ¿quién puede soportar un espíritu aplastado? Después te voy a comentar las partitas. El 15, que en realidad no saqué perla de él, pero también está bueno, que dice: el corazón del que tiene entendimiento consigue conocimiento. Y es conocimiento lo que trata de encontrar el oído del sabio. El 16, el regalo que hace un hombre le abre las puertas, lo lleva ante grandes personalidades. Y el 19, que dice: un hermano ofendido es más inaccesible que una ciudad fortificada. Y hay pleitos que son como las barras de una fortaleza. El 22 también, que dice: el que encuentra una buena esposa encuentra un tesoro y recibe la aprobación de Jehová. Y el 24, que dice: hay compañeros listos para destrozarse el uno al otro, pero hay un amigo que se apega más que un hermano. Bueno, entre todos estos, el que más me parece importante es el 19, que habla de los pleitos que son como una barra de una fortaleza. Entonces, y el 16 y el 15, ahí vamos a lo que yo anoté, a mis notas en donde dice: punto número 2, ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Yo agendé el 18:5, que dice que no está bien mostrar favor, es decir, ayudar a una persona mala, y menos quedarse callado cuando se ve que algo es injusto. El 18:10, que dice: el poder absoluto que tiene el nombre de Jehová cuando hay una influencia demoníaca es protección. El 14, que dice: el espíritu, porque el 14, vamos a leerlo de nuevo, dice: el espíritu de una persona puede sostenerla en la enfermedad, pero ¿quién puede soportar un espíritu aplastado? Si leemos ahí no vamos a poder marcar nada. Si estamos en el JW Library y vemos la presentación de lo que hoy se va a estudiar, no vamos a poder marcar nada. Pero si nosotros tocamos acá donde dice Proverbios 18 y después tocamos de nuevo donde dice, se nos abre una pantalla y tocamos de nuevo donde dice Proverbios, donde dice Biblia de Estudio Español. Ahí se nos va a abrir de nuevo Proverbios 18 con las referencias y las llamadas y todo, ¿no? Por ejemplo, el 18 tiene en el versículo 1 una llamada que dice: rechaza. El que se aísla percibe su deseo egoísta, rechaza, hay una llamada, tocamos la llamada y nos aparece referencias como si fuera un glosario o un diccionario, como para que uno entienda más, ¿no? Entienda más. O desprecia, que es el sinónimo de rechaza. Y también, y el 14 que me pareció bueno, también tiene una llamada, donde dice protección, tiene una llamada como para comprender. El 14 dice el espíritu y tiene una llamada, y ahí, en el 14 hay, o buen ánimo, como para entender, ¿no? Espíritu, que sería ánimo. La desesperación total también. Y después dice Job 1:21, segunda de los Corintios 4:16, segunda de los Corintios 12:10 y Proverbios 17:22, que dice: un corazón alegre es una buena medicina, pero un espíritu aplastado te deja sin energía. Y Job, por ejemplo, dice: y dijo: desnudo salí de la matriz de mi madre y desnudo volveré. Jehová ha dado y Jehová ha quitado. Que siga siendo alabado el nombre de Jehová. Y después está 2 de los Corintios 4:16. Por lo tanto, dice: no nos rendimos
aunque la persona que somos por fuera vaya desgastándose, la persona que somos por dentro sin duda va renovándose cada día. Entonces acá nos indica que fuerza para ir renovándonos todos los días. Según a los Corintios 12:10 dice, por lo tanto, me alegra tener debilidades, recibir insultos y sufrir necesidad, persecución y dificultad por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Entonces nos está hablando del poder. Entonces, entre estos 3 textos hice una nota que refiere a Proverbios 18:14, que dice esto, el espíritu, ¿no? Porque hablaba del espíritu en realidad. Que a veces es necesario cuando uno quiere entender algo, leerlo un millón de veces y es que no te queda en la cabeza al toque que lo lees. Bueno, dice el 14. El espíritu de una persona puede sostenerla en la enfermedad, pero ¿quién puede soportar un espíritu prestado? Me parece muy, muy, muy bueno este tema, porque cuando nos enfrentamos a una enfermedad grave, como por ejemplo cáncer, ¿qué nos enferma más? Saber que tenemos la enfermedad o cuando vamos al médico, enterarnos y empezar a hacernos, o sea, tener cáncer creo que nos destruye más emocionalmente más rápido que lo que es la enfermedad. Podemos haber vivido, no sé, 10 años, 20 años con la enfermedad y no supimos que teníamos. En realidad se dice que, por ejemplo, todos tenemos cáncer hasta que se despiertan, ¿no? Entonces, podemos todos declararnos enfermos de cáncer como para poder tener un poco de empatía. Pero el tema es cuando te dicen que tenés la enfermedad, cómo eso te destruye rápidamente. Si no sos fuerte o si sos fuerte pero estás cansado porque mes tras mes te están pasando cosas graves, entonces es como que decís, no doy más y ya no aguanto más y ya es como que aflojas en la fe y no sé, dejas de orar o te enojas con Jehová o algo haces como para no poder sobrevivir, ¿sí? Eh, entonces me parece que con todo la corrupción también que hay en los hospitales, que cualquiera puede hacer el diagnóstico total, ¿cómo se chequea? ¿Cómo yo sé si alguien me dice que yo tengo cáncer en un hospital donde yo no me siento realmente que se me respete? ¿Cómo sé yo si no es un resultado inventado con tanta gente que de verdad labura acomodada en los hospitales? Con tanta política y con tanta corrupción que hay. Entonces, esa persona con maldad puede estar queriendo hacer que yo quiera creer que yo tengo cáncer para destruirme emocionalmente. Entonces está bueno lo que dice este versículo, el 14. El espíritu de una persona puede sostenerla en la enfermedad, pero ¿quién puede soportar un espíritu aplastado? Entonces, de acuerdo con todos los textos, si nosotros nos apoyamos en Jehová, sea cual sea la enfermedad que tengamos, Jehová es quien nos va a dar su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo comprende entonces el poder, ¿sí? El poder, el ánimo, la actitud y la fuerza, según los textos que leímos. Ese me parece el más importante. Después, bueno, el 18-16 dice, el regalo abre puertas, como para entender, ¿no? Es como uno se siente feliz cuando recibe un regalo y nos abre las puertas porque genera una buena opinión ante personas que vieron ese regalo o esa bondad que tuvimos para con alguien y aparte lo más importante es que nos abre las puertas o nos unifica o nos conecta más con Jehová porque Él es el que nos está regalando todo el tiempo. Entonces, ¿qué más agradarle a una persona que es así? ¿Quién más le puede agradar tanto como una persona que, o sea, si Él nos está regalando tanto todo el tiempo, una persona que Él ve que es generosa, obvio que le va a caer bien y la va a sostener en todo momento. Aparte, no también podemos conectar con el tema de Jesús cuando estuvo en la tierra y dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. Y es verdad, cuando uno regala algo, cuando uno comparte lo que tiene, por más que sea el último que tenés, pero poder dar como la viuda con las moneditas frente a Jesús, que ella habrá pensado que nadie la estaba viendo, pero Jesús la estaba viendo. Eso le trae felicidad a una persona. No hay nada que nos haga más feliz que poder dar, que poder compartir, que poder invitar a nuestros amigos a nuestra casa, por más que ellos nunca nos inviten, porque por ahí no nos invitan nunca porque no se dan las condiciones, porque no tienen las mismas condiciones que nosotros, porque no tienen dinero, porque no tienen ánimo,
porque están deprimidos, porque en la casa no se puede conversar, o porque ellos mismos no se sienten que ese sea su lugar o su casa. Sí, bueno, hasta ahí eso. Y después otra cosa que me pareció importante de la reunión, bueno, dice Tesoros de la Biblia, el discurso número 1 que está basado en, esto está bueno, porque de acá podemos aprender un montón. Dice, anime con sus palabras a quienes tienen problemas de salud, basado en Proverbios 18:4 y basado en la Atalaya de octubre de 2022. Dice, pensemos antes de hablar, el capítulo 17, pensemos antes de hablar. Si no tenemos cuidado podemos hacer mucho daño con lo que decimos. La Biblia señala las palabras dichas sin pensar son como los golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. Proverbios 12:18. Si evitamos chismorrear sobre las faltas de otros, mantendremos buenas relaciones con los demás. Para que lo que decimos cure en vez de que lastimar, debemos llenar nuestro corazón con el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando meditamos en los consejos de la Biblia, nuestras palabras pueden llegar a ser como una fuente de sabiduría refrescante para los demás. Y después lo que dice, escuche con atención, también es un buen consejo para la vida, ¿no? Dice, una de las mejores, la información que están en lo nuevo por lo general, y aparece como otros temas, como un índice, como el índice, como la guía de estudio. Dice, por ejemplo, hay una pregunta que dice en el inicio, estemos siempre vigilantes, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué dice la Biblia? Hay un montón de preguntas o de textos, es como un índice. Todo el tiempo se va actualizando porque todo el tiempo van sacando nuevos temas, ¿no? Son los temas más actuales o más importantes sobre la marcha que van sugiriendo. Las iniciales son de MRT para este artículo. Lo que nos importa es escúchelo, el recuadro, ¿no? Que dice, escúchelo con atención. Una de las mejores formas de ayudar a un amigo es escuchándolo cuando necesita hablar. No tiene que responder a todo lo que le diga. A veces su amigo solo necesitará desahogarse. No se asuste por lo que le diga y no lo juzgue. No dé por sentado que sabe cómo se siente su amigo, sobre todo si tiene una enfermedad que a simple vista no se le nota. Basado en Proverbios 11:2. Diga cosas positivas, a veces no sabrá bien qué decir, pero al menos puede decirle a su amigo que sabe que él está pasando por una situación difícil. Decir eso seguramente será mejor que no decir nada si no se le ocurre nada. Puede decir algo sencillo pero sincero, como no sé qué decir, pero quiero que sepas que te quiero. Evita expresiones como te podría haber ido peor, o al menos no tienes tal o cual enfermedad. ¿Por qué no investiga sobre la enfermedad de su amigo? Seguro que le agradecerá mucho los esfuerzos que usted haga por entender por lo que está pasando y sus comentarios serán mucho más acertados. Pero cuidado, no dé consejos que no le han pedido. Ofrézcase para ayudar, pregunte qué puede hacer en vez de dar por sentado que sabe lo que su amigo necesita. Puede que su amigo no reconozca que le hace falta ayuda porque no quiere ser una carga para nadie. Por eso, ¿por qué no le propone ayudarlo en algo en concreto como hacerle las compras, limpiar o algunas otras tareas? Gálatas 6:2. No se rinda, a veces su amigo cancelará los planes que haya hecho con usted o no tendrá ganas de hablar. Sea paciente y comprensivo y siga pendiente de lo que él necesita. Bueno, en toda esta información se va a basar el discurso de apertura de la reunión, sí. Aunque en realidad la introducción es como que es medio denso, porque empiezan a decirnos más o menos un resumen de todo lo que se va a hablar y para mí es una pérdida de tiempo. Yo sacaría esos 5 minutos y pondría directamente a presentar esto, ¿no? Anime con sus palabras a quienes tienen problemas de salud. Bueno, eso está bueno. Mira, ser un amigo paciente y comprensivo también tiene otro artículo que está bueno, tiene otra pregunta, pero eso no lo... mira, justo de la Atalaya número 1 del 2023, que habla acerca de la salud mental, que está muy buena, como para tener empatía con los que tenemos algún problema de salud mental. Bueno, a ver, o algún trauma no resuelto. Bueno, hay cosas que no se pueden superar. Después la lectura de la Biblia, Proverbios 18:1 al 17, eso está lindo seguirlo, y el que tiene la lectura, que es un privilegio, ¿no? Practicar cuantas veces sea posible, y es más,
Obviamente que ya están casi todos los audios de la lectura. Podemos hacer esto. Proverbios 17, 1 al 17. Y hay un auricular, un dibujito de un auricular. Ahí ponemos, cuando lo tocamos, se produce un cartelito que dice reproducción. Reproducir la grabación, sí. Y ahí vamos a escuchar. Al 22 de junio. Lectura semanal de la Biblia. Proverbios 18. Este auricular no sirve mucho. En realidad no es muy útil porque no te detalla en realidad toda la reunión completa, sino que te hace como un resumen de todo lo que se va a ver ese día. Así que sería más práctico si los hermanos que traducen tuvieran hermanos, o no sé si son solamente locutores. Los que traducen, ¿no? Bueno, en realidad J.W. Library, el que maneja todo esto, que haga así como debería ser, ¿no? Una lectura completa de todos los temas, uno por uno, porque hay hermanos que sí tienen tiempo como para escucharlo todo y necesitan mucho más que un resumen de lo que es la lectura. Entonces, para Proverbios 18 tendríamos que ir a la Biblia de estudio y ahí poner directamente el audio para que nos diga, nos muestre la lectura. Capítulo 18. Ahí está. El que se aísla persigue sus deseos egoístas. Rechaza toda sabiduría práctica. El insensato no disfruta. Está bueno esto porque según vayamos practicando más en lectura, más poder le vamos a dar a lo que estamos leyendo, más sentido le vamos a dar, o mejor vamos a comprender lo que leemos y aparte vamos a saber cómo entonar, en qué lugar poner una coma, en qué lugar poner un punto. Por más que esté el punto y la coma, a veces no sabemos cómo expresar. Tenemos como que imaginarnos, y en ese imaginarnos la lectura, como ir actuándola, como lo hice con el relato de David, que por ahí muchos recuerdan o empezaron a seguir el canal por esa lectura, donde lo interpreté y aparte le puse los sonidos, ¿no? Cuanto ustedes más se imaginen o se sientan ahí, se sientan parte de esto, sientan que esto es para ustedes y que ustedes son parte de esto, y ponerse en la piel de David o de, no sé, de Jacob en su momento, de Abraham o de Isaac o de Rebeca o de Abigail, mejor nos va a ir para tener una buena conexión con Jehová. Bueno, ¿qué más? A ver, después están los Seamos Mejores Maestros y las asignaciones que son de 3 minutos, 1 minuto, ¿no? Y donde nos dan pautas como para hablar de ser adaptable, que esta información se basa en el folleto Una Hora de Amor. Después nuestra vida cristiana, la canción, bueno, y después ayudemos sin una palabra a nuestros seres queridos a acercarse a Jehová. Hay una introducción, a ver, que dice análisis con el auditorio, o sea que esto hay que estudiarlo y hay que ver el video. Ponga el video, dice, apretamos, dice, ponga el video, tocamos ahí, reproducir. Mi esposo estaba muy opuesto a la verdad. Uh-huh. Una noche entonces, se puso para un cuchillo en el estómago y me dijo, tienes que elegir tu religión. Para contestar las preguntas podemos hacer así. Ponemos más bajo. Mi esposo nos apoyaba bastante. Apretamos donde se dice. despedía de nosotros cuando íbamos a la reunión. Apretamos donde dice, donde hay un cuadrito en nuestro celular que nos indica que si queremos ver el video más chiquitito, y entonces mientras lo escuchamos podemos ir contestando las preguntas que dice que aprendemos de la hermana Sasaki, después que aprendemos de la hermana Ito, después que aprendemos de la hermana Okada, y de cada una vamos a sacar algo que nos va a ayudar, ¿sí? A tener más fe o a ayudar a alguien que esté en esa posición, ¿sí? Para saber qué decirles. Después el estudio bíblico de la congregación basado en el libro Testimonio Completo, que habla acerca de la fe de los apóstoles. Y esta vez toca, yo la verdad el estudio pasado no lo leí, y entonces ahora voy a tener que leer todo el capítulo como para entenderlo. El capítulo 27 dice, estuvo dándoles un testimonio completo. Pablo está preso en Roma y sigue predicando. Hasta donde yo estudié, más o menos era como que se mostraba el sacrificio de Pablo y los hermanos cómo correspondían a ese sacrificio con amor, ¿no? Cómo lo esperaban, cómo lo querían.
Bueno, nos habla un poco del lugar también, que está bueno. Así que bueno, todavía no llegué a esa parte de estudiarla. Ahora sí, vamos a estudiar Hechos 8. A estudiar, a leer, a ver si podemos entender algo. Ir descubriendo toda la verdad acerca de esto, ¿no? Porque lo que queremos es llegar al fondo de, hey, ya pasó una generación, 2 generaciones y lo que está escrito en la Biblia es como que parecería que no se cumple más. Entonces por eso hacemos la lectura como para aumentar la fe y como para ir viendo a ver si hay alguna cosa que se le escapa al esclavo del discreto. Y entonces con la lectura diaria de la Biblia y una buena relación con Dios nos vamos a ir dando cuenta de más cosas que por ahí ellos no quieren decírnosla porque, no sé, que hay gente que dice que hay que pagar derecho de piso. Entonces es como que todo el tiempo nos estamos aburriendo durmiendo en las reuniones donde en realidad solamente estamos viendo muchas veces a las mismas personas subir a dar una asignación. Y resulta que por ahí nos cuesta un montón el tema de reunirnos, ¿no? Más allá de querernos o no con los hermanos de la congregación, o de creer o no en Jehová, es el tema es que, el punto es que siempre los mismos en la plataforma. La semana que viene va a tener tema fulana con fulana, y la otra semana fulana con fulana, y la otra semana, y uno mismo cuando, aún siendo un publicador, está viendo que a la hermana fulana nunca le dan asignación y a la otra hermana nunca le dan asignación, y es porque ellos después se justifican diciendo que va cambiando el que va asignando, y en realidad siempre que vas da la casualidad que siempre están los mismos. Y en realidad si vos te pones a analizar y tenés una consecuencia en las reuniones de ir todos los meses y vas por un año, te vas a dar cuenta que solamente la esposa del anciano y la esposa del siervo ministerial. Otra vez la esposa del anciano y la esposa del siervo ministerial. Otra vez la esposa del anciano con la otra esposa del anciano. Y viene el siervo de circuito y la esposa del anciano con la hija del anciano con... Entonces, ¿qué es esto? ¿Entendés? Es una burla de las personas que queremos ir progresando, que queremos sentir que tenemos un privilegio de parte de Jehová. Jehová estará de acuerdo con esa manera de discriminar a las personas o dejar afuera a los que por ahí no están siempre en el territorio, siempre activos, o los que no tienen el ánimo de estar comentando todo el tiempo, de hacerse ver, o los que no tienen carisma de repente, o los que no son parientes o amigos tuyos. ¿Entendemos? Hechos 8 dice, vamos a meternos en esto. Vamos a dejar la reunión a los que tienen que dirigir la reunión. Dice, y Saulo aprobaba su asesinato. En aquel día comenzó una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén. Y Saulo aprobaba su asesinato. Un apóstol asesino. Todos menos los apóstoles fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres devotos se llevaron a Esteban para enterrarlo e hicieron un gran duelo por el pobre Esteban. Saulo, por su parte, empezó a atacar ferozmente a la congregación. Invadía una casa tras otra para arrastrar afuera a hombres y mujeres y llevarlos a prisión. Pero los que habían sido esparcidos iban por la zona declarando las buenas noticias de la palabra. Y Felipe bajó a la ciudad de Samaria y se puso a predicarles a la gente acerca de Cristo. Todos en las multitudes prestaban mucha atención a lo que Felipe decía. Lo escuchaban y observaban los milagros. Observaban, me gusta esta palabra. ¿Qué hacía? Muchos tenían espíritus malignos y estos salían gritando muy fuerte. Además, muchos paralíticos y cojos fueron curados. Así que aquella ciudad se llenó de alegría. Ahora bien, en la ciudad había un hombre llamado Simón que, antes de que pasara todo esto, practicaba magia y asombraba a la nación de Samaria. Y decía que era alguien grande. Todos ellos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este hombre es el poder de Dios llamado Gran Poder. De modo que le prestaban atención porque los había asombrado durante mucho tiempo con sus artes mágicas. Pero cuando Felipe le iba a mandar un saludo, creo que se llamaba Mario, una persona que conocí en 2016 que era muy
estas cosas de magia y me decía, cuando yo le hablaba de la verdad, me decía, no, porque a los testigos de Jehová no le gustan los magos y qué sé yo qué, y no le gustan las magias. No sé, los trucos de magia son mentiras en realidad, pero en realidad a mí no me molestan para nada. Y a Jehová, no sé, es como un entretenimiento que yo hago, prefiero eso a que sus colegas me estén poniendo audios 24 horas al día y molestándome. Pero bueno, 12. Pero cuando Felipe les declaró las buenas noticias del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, le creyeron y tanto hombres como mujeres se bautizaron. El propio Simón también se hizo creyente y después de bautizarse no se apartó de Felipe. Se quedaba maravillado al ver los milagros y las grandes obras poderosas que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Así que ellos bajaron y oraron para que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo, pues solo había sido bautizados. Voy a decir una cosa, creo que me equivoqué cuando dije Saulo, un apóstol asesino, porque creo que no era Saulo no era Pedro Saulo. Así que bueno, eso ustedes investiguenlo si quieren, a ver si me equivoqué yo o en realidad estaba hablando de él también con otro nombre, no sé, ni tengo ganas de volver para atrás. El punto es, se quedaban maravillados con los milagros de Felipe. Bien, el 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Así que ellos bajaron y oraron para que los samaritanos recibieran Espíritu Santo. Por ahí soy crítica, por ahí voy a decir, obvio, para más gente para el grupo, para más dinero para la congregación, olvídate. No me gusta, porque el mismo Jesús se enojó cuando estaban haciendo en Jerusalén como una feria y se enojó tanto con todos los que estaban vendiendo palomas y cosas para el sacrificio que me parece que no correspondía esta manera de juntar dinero de los apóstoles onda Peter Punk y repartir entre los pobres. Hay maneras de ayudar, como por ejemplo dando un trabajo, ¿no? Abriendo una puerta y fijándose, ¿no?, las autoridades que corresponde de que cada uno tenga su mínimo dinero como para comer, básico, ¿no? Como hacía Cristina. Básico. Pero lo que pasa es que hay que repartir bien. Hay que tener mucha sabiduría para poder ayudar. No que solamente los beneficiados sean los paraguayos, como siempre, ¿no? En la fila del banco, los únicos beneficiados eran los extranjeros. El 15 dice, así que ellos bajaron y oraron para que los samaritanos recibieran Espíritu Santo. Bien, pues el Espíritu Santo, ¿sí? Poder, amor, que estábamos viendo en el versículo 14 del versículo 18, del capítulo 18 de Proverbios, que poder, amor, fuerza, buen ánimo, ¿no? Eso, que viene de Jehová, todo lo bueno que viene de Jehová. 16, pues solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús y ninguno había recibido aún el Espíritu Santo, de modo que les impusieron las manos y ellos empezaron a recibir Espíritu Santo. Ahora bien, cuando Simón vio que se recibía Espíritu cuando los apóstoles imponían las manos, le ofreció dinero y les dijo, denme este poder a mí también para que cualquiera a quien yo le imponga las manos reciba Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, que tu plata muera contigo, porque pensaste que podías conseguir con dinero el regalo de Dios. Bah. Tú no tienes absolutamente nada que ver en este asunto, porque tu corazón no es recto a los ojos de Dios. O sea, qué nivel Dios que era Pedro, ¿no? O sea, porque él veía el corazón de la persona, pero se dice que Juan o Pablo también veía el corazón de las personas. Así que arrepiéntete de esta maldad tuya y suplícale a Jehová, si es posible, sean perdonadas las malas intenciones de tu corazón. Porque veo que eres un veneno amargo y un esclavo de la injusticia. Y aparte como le hablaba, o sea, no me gusta, no me cae muy bien Pedro. Y el 24, y Simón les respondió, suplíquenle a Jehová por mí. ¿Cómo lo mirarían, no, los otros apóstoles a Pedro? Y Simón le respondió, suplíquenle a Jehová por mí, para que no me pase nada de lo que han dicho. Después de dar un testimonio completo y predicar la palabra de Jehová, salieron de regreso a Jerusalén y fueron declarando
las buenas noticias en muchas aldeas de los samaritanos. Yo me imaginé que cuando Jesús resucitó en el cielo, Jehová habrá estado muy orgulloso de él, pero también le habrá dado un discurso que todos los sermones que dio Jesús en la tierra habrán sido un poroto al lado de todo lo que le habrá dicho Jehová en esto, papito. Sin embargo, dice el 26, el ángel de Jehová le habló a Felipe y le dijo, prepárate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es un camino por el desierto. Por lo tanto, por algo estalló guerra en el cielo en 1914, ¿no? Por lo tanto, él se preparó y se fue. Entonces, se encontró, era como Jesús es demasiado bueno. Bueno, 27, por lo tanto, él se preparó y se fue. Entonces, se encontró a un eunuco etíope, un hombre de autoridad que estaba al servicio de Candace, la reina de los etíopes, y que estaba a cargo de todo el tesoro de ella. Él había ido a Jerusalén para adorar a Dios, pero ya estaba de regreso, iba sentado en su carro, leyendo en voz alta la profecía de Isaías. De modo que el Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Felipe corrió al lado y oyó que él estaba leyendo en voz alta al profeta Isaías. Entonces le preguntó, ¿de veras entiendes lo que estás leyendo? Él le respondió, ¿y cómo voy a entenderlo sin alguien que me enseñe? Así que le suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como un cordero que se queda callado ante el que lo esquila, él no abre la boca. Durante su humillación le negaron la justicia. ¿Quién contará los detalles de su generación? Porque su vida es eliminada en la tierra. Entonces el eunuco le dijo a Felipe, por favor dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de otro hombre? Felipe empezó a hablar y comenzando por este pasaje de las Escrituras, le declaró las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino llegaron a una masa de agua y el eunuco le dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Así que mandó parar el carro, tanto Felipe como el eunuco se metieron en el agua. Entonces Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, enseguida el Espíritu de Jehová condujo a Felipe a otro lugar y el eunuco no volvió a verlo. El eunuco siguió feliz su camino. En cambio, Felipe acabó en Asdod y al atravesar el territorio siguió declarando las buenas noticias en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. 9. Pero Saulo seguía amenazando a los discípulos del Señor y deseaba asesinarlos. Así que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco que le permitieran traer atado a Jerusalén a cualquier miembro del camino que encontrara, ya fuera hombre o mujer. Ahora bien, cuando iba viajando a Damasco, ya sé quién es Saulo. Ahora bien, cuando iba viajando a Damasco y ya estaba cerca, una luz del cielo lo envolvió de repente y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él le respondió, soy Jesús, a quien tú persigues, pero ahora levántate y entra a la ciudad, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se quedaron quietos y sin poder hablar, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano a Damasco. Durante 3 días no vio nada y no comió ni bebió. Estaba muerto. En Damasco había un discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle llamada Recta y busca en la casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. Resulta que está orando y ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías entra y pone las manos sobre él para que recupere la vista. Pero Ananías le contestó, Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de todo el daño que le hizo a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de parte de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque este hombre es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre a las naciones. Mirá, entonces cuando hay algo poderoso, que es divino, Jesús interviene, ¡pum!
¿sí? Protege a la persona. Así como a reyes y a los hijos de Israel. Qué lindo tener una buena actitud de corazón de verdad para que Jesús diga, te voy a cuidar. Yo le mostraré claramente, dice el 16, todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. El 17 dice, de modo que Ananías fue dentro de la casa, puso las manos sobre él y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por el que venías, me ha enviado para que recuperes la vista y quedes lleno de Espíritu Santo. De inmediato cayeron de sus ojos lo que parecían escamas, era un pescado, y él recuperó la vista. Entonces se levantó y fue bautizado, comió algo y recobró las fuerzas. Luego se quedó, ¿vieron? Esto también hay que tener en cuenta siempre que estés enfermo, aunque no tengas ganas, por lo menos la mitad del plato come para que te dé fuerzas, para que tu cuerpo tome las vitaminas que necesitas, no un pancho ni una hamburguesa, sino una buena comida, un guiso, algo fuerte, o carne, o huevos, ¿sí? Todo lo que tenga proteínas y pueda salvar tu vida, aunque no tengas ganas, aunque no tengas ánimo. Y hay chicas demasiado flacas que quieren tener hijos. Primero se tienen que alimentar, tanto ellas como los pibes. Los pibes también necesitan esa fuerza para poder tener un hijo en los espermatozoides, olvídate. Así que tienen que alimentarse, sino que van a hacer de sus hijos. Sí, que van a hacerles, ¿viste? Esas ramitas muy finitas que se quiebran solas en el invierno. Así van a ser sus hijos, no van a tener defensas para nada. Si ustedes pretenden tener un hijo, tienen que alimentarse bien los dos. Luego se quedó, sigue diciendo el 19, luego se quedó durante unos días con los discípulos que había en Damasco. Y enseguida se puso a predicar en las sinagogas acerca de Jesús, diciendo que es el Hijo de Dios. Pero todos los que lo oían, quedaban asombrados y decían, ¿no es este el hombre que atacaba ferozmente en Jerusalén a los que invocaba a este hombre? ¿No había venido aquí con el propósito de arrestarlos y llevarlos ante los sacerdotes principales? Pero Saulo iba consiguiendo más y más poder, y dejando confundidos a los judíos que vivían en Damasco, al demostrarles de forma lógica que Jesús es el Cristo. Voy a decir esto, voy a hacer un paréntesis, voy a decir algo personal. Entre mi hija Abigail y Dana, Abigail tiene una salud impresionante. Y tiene un poco de asma, pero bueno, y es celíaca, pero no sé cómo es el virus del que es celíaco. Ella ya nació así. Tenía un virus en los intestinos. La doctora Nacusi se lo descubrió. Y un problema así como intestinal, así como que supera lo que es sentirte mal cada vez que comía harinas. Pero ella seguía comiendo igual cuando era chiquita hasta que se le declaró fuerte cuando tenía 17 años. Y ahí sí no pudo comer más harinas para nada. Trigo, cebada ni centeno. No es una locura o una enfermedad que está de moda o que se inventa. Es una bacteria que creció y mucha gente la tiene. Y mucha gente no sabe que la tiene lamentablemente y termina perdiendo la vida, ¿no? Es más, cuando le hacían la ecografía a ella para ver qué era lo que tenía, no se descubre con una ecografía, tiene que haber un análisis de sangre. Entonces en el hospital Udaondo se lo descubrieron. Eso es lo más grave que tiene él de repente, ¿no? Pero ella tiene fuerza para todo y un espíritu impresionante. Y después Dana es más enferma porque, ponele, yo con Abigail me alimentaba súper bien. Si bien dejé la escuela cuando estaba embarazada de 5 meses de ella, no podía más con mi panza. Seguí comiendo. Capaz que el primer mes o el segundo mes no me alimenté tanto como los 7 meses restantes. Pero de Dana la verdad es que no tuvo una buena alimentación. Porque el padre de Dana no tenía trabajo, porque por un montón de cosas no estuve bien durante todo el embarazo. No tenía yo donde vivir, porque en mi casa no me sentía cómoda, había muchas peleas y en la casa donde estábamos viviendo, que era la casa de la mamá del padre de Dana, también todo el tiempo era renegar y se ve que eso afectó a la salud de Dana, así que lo único que le daba paz a Dana cuando yo la tenía era cuando le ponía las canciones de Luis Miguel, es loco esto, pero eso era lo que más o menos ella la dormía, le ponía un poco de paz, porque la verdad que no es que era nerviosa, sino que siempre nació
en realidad sí era nerviosa porque tenía una dermatitis que es a causa de nervios y siempre estuvo bastante delicada de salud por ese tema, ¿no? Así que si quieren tener un hijo, aliméntense bien los dos y traten de no discutir. Y tampoco cuando su hijo esté ya, tampoco, cuando vaya creciendo tampoco estén discutiendo, ni menos haciendo el amor delante de su hijo. Ese chico tiene que tener privacidad como ustedes también tienen que tener privacidad. Cerramos paréntesis y seguimos. Porque los chicos perciben todo y ahora vienen mucho más inteligentes que las personas adultas de más de 30 años o 40 que hay sobre la Tierra. De verdad, los chicos vienen en formatos, si vos los educas bien, ángeles o demonios. Ustedes deciden qué ponerle adentro de la cabeza. Y cómo educarlos, ¿no? Cómo ponerle freno. 23. Al cabo de muchos días los judíos planearon matarlo, pero Saulo se enteró de lo que planeaban contra él. Como ellos además vigilaban las puertas de día y de noche, para matarlo sus discípulos lo tomaron una noche y lo bajaron por una abertura de la muralla en una canasta. Al llegar a Jerusalén, él se esforzó por unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Como a mí que no me creen que soy testigo de Jehová. Pero yo soy un testigo que dice la verdad. Así que Bernabé fue a ayudarlo y lo llevó ante los apóstoles. Luego les contó con todo detalle que Saulo había visto en el camino al Señor, que éste le había hablado y que Saulo había predicado en Damasco con mucho valor en el nombre de Jesús. Entonces Saulo se quedó con ellos y él se movía libremente por Jerusalén y predicaba con mucho valor en el nombre del Señor. Hablaba y debatía con los judíos de habla griega, pero ellos intentaron matarlo varias veces. Cuando los hermanos se enteraron, lo llevaron a Cesarea y los enviaron a Tarso. Esto me da, ¿no? Que Jesús eligió a Saulo. Es porque Pedro le venía fallando terriblemente y él no tenía equipo, ¿no? Entonces necesitaba una voz en el equipo. Entonces por toda Judía, desde el 31, Galilea y Samaria, la congregación entró en un periodo de paz y fue edificada. Y como andaba en el temor de Jehová y en el consuelo del Espíritu Santo, siguió creciendo. Ahora bien, como Pedro estaba viajando, es un dolor de cabeza. No, nunca le pongan Pedro a un hijo suyo, por favor. Como Pedro estaba viajando por toda la región, también bajó a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí vio a un hombre llamado Eneas, que era paralítico y llevaba 8 años en cama. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Al instante él se levantó. ¿Cuál es la falla de Pedro? Jesucristo te sana. Jesús, cuando hacía un milagro, que decía, hacía una oración a Jehová. El que sana es Jehová. Levántate y haz tu cama. Al instante él se levantó. Todos los milagros que Jesús hizo, los hizo porque Jehová se lo permitió. Siempre la honra, Moisés, tiene que ser para Jehová, no para Jesús. Cuando todo lo que vivían en Lida y en la llanura de Sarón lo vieron, se convirtieron al Señor. En Jope había una discípula llamada Tabita, nombre que traducido es Dorcas. ¿Por qué no está Tabita traducido también? Ella hacía muchas obras buenas y ayudaba mucho a los necesitados, pero en esos días se enfermó y murió. Así que la lavaron y la acostaron en un cuarto de la planta alta. Ahora bien, Lida estaba cerca de Jope, así que cuando los discípulos oyeron que Pedro estaba en esa ciudad, mandaron a 2 hombres para que le rogaran: por favor, ven aquí cuanto antes. Pedro se levantó de inmediato y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta, y todas las viudas se presentaron ante él llorando y mostrándole todas las ropas y los mantos que Dorcas había hecho cuando estaba viva. Era crochetera, amiga. Entonces Pedro los hizo salir a todos. Se arrodilló y oró. Luego se volvió hacia el cuerpo y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y tan pronto como vio a Pedro, se incorporó y se murió de nuevo. Él la ayudó a levantarse, por eso se murió de nuevo. Él la ayudó a levantarse dándole la mano. Luego llamó a los santos y a las viudas y las presentó viva ante ellas, la amiga. Todo Jope se enteró de esto y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó bastantes días más en Jope con un curtidor llamado Simón. Ahora bien, en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, lindo nombre, un oficial del ejército en el que se conocía como el regimiento italiano. Era un hombre devoto que temía a Dios,
al igual que toda su casa, ayudaba mucho a los necesitados y le rogaba a Dios constantemente. Pues bien, cerca de la hora 9 del día vio con claridad en una visión que un ángel de Dios estaba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio se quedó mirándolo aterrorizado y le preguntó: ¿qué sucede, Señor? Él le dijo: tus oraciones y la ayuda que les das a los pobres han subido hasta Dios. ¿Vieron? Mira, acá también pudiéramos enlazar ese texto de Proverbios 18 donde habla de ser generosos con este texto. Él le dijo: tus oraciones y la ayuda que le das a los pobres han subido hasta Dios y Él las recuerda. 5. Así que envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, conocido como Pedro. Se está hospedando con Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Tan pronto como se fue el ángel que le habló, él llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado devoto de entre sus asistentes. Les contó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar como a la hora sexta. Pero le dio mucha hambre y quiso comer. Mientras preparaba la comida, él cayó en un trance. Él vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana de lino sostenida por sus 4 puntas que descendía sobre la tierra. Y encima había todo tipo de animales de 4 patas y reptiles de la tierra y aves del cielo. Entonces una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro respondió: de ninguna manera, Señor, nunca he comido nada contaminado o impuro. La voz habló por segunda vez y le dijo: deja de llamar contaminadas a las cosas que Dios ha purificado. Esto ocurrió una tercera vez y enseguida la sábana volvió al cielo. Pedro estaba desconcertado y no dejaba de pensar en lo que podría significar aquella visión. Pensaba por lo menos. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio habían preguntado dónde quedaba la casa de Simón y ya estaban allí en la puerta. Llamaron y preguntaron a Simón, conocido como Pedro, se hospedaba allí. Mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu dijo: mira, 3 hombres estaban preguntando por ti, así que levántate, baja y vete con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó a donde estaban los hombres y dijo: aquí estoy. Estaba muerto de hambre, sí. Aquí estoy. Es a mí el que buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: Cornelio es un oficial del ejército, un hombre justo que teme a Dios y de quien toda la nación judía habla bien. Mediante un santo ángel recibió instrucciones divinas de invitarte a su casa y de escuchar lo que tú dijeras. Así que Pedro los invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos, y algunos hermanos de Jope lo acompañaron. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio, por supuesto, lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio fue a su encuentro, cayó a sus pies y le rindió homenaje. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy solo un hombre. Mientras hablaba con él, entró y allí encontró a muchas personas reunidas. Él les dijo: ustedes saben bien que va contra la ley que un judío tenga trato con hombres de otra nación no se acerca a él, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar contaminado o impuro a nadie. Por eso vine, pero ustedes saben bien, pero que ya no habían visto que Jesús hablaba con samaritanos, con fariseos, con todo el resto del mundo. O sea, no era necesario eso. ¿Ves? Otra cosa en contra de Pedro. Pero Dios me ha mostrado que no debo llamar contaminado o impuro a nadie. Por eso vine sin poner objeción cuando fueron a buscarme. ¿Qué hay de comer? Ahora díganme, ¿por qué me llamaron? Cornelio respondió: hace 4 días estaba orando en mi casa, a esta hora, la hora 9, cuando de repente un hombre con ropa brillante se presentó ante mí y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha recordado la ayuda que le has dado a los pobres. Por eso envía a alguien a Jope y manda llamar a Simón, conocido como Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive junto al mar. Enseguida mandé que fueran a buscarte y tú has tenido la bondad de venir. Y ahora todos estamos aquí delante de Dios para oír todas las cosas que Jehová te ha mandado decir. Al oír eso, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. Él envió su mensaje a los hijos de Israel para anunciarles la buena noticia de paz mediante Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes
conocen el tema del que hablaba por toda Judea, algo que comenzó en Galilea después del bautismo que Juan predicó. Era de Jesús de Nazaret, de cómo Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder, y de que fue por la tierra haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, pero ellos lo mataron colgándolo en un madero. Dios lo resucitó al tercer día y le permitió manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos nombrados de antemano por Dios. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que fue levantado de entre los muertos, también él nos ordenó que le predicáramos al pueblo y que diéramos un testimonio completo de que él es a quien Dios ha nombrado juez de vivos y de muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, de que todos los que ponen su fe en él reciben el perdón de los pecados mediante su nombre. Mientras Pedro todavía estaba hablando de estas cosas, el Espíritu Santo bajó sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Y los creyentes circuncisos que habían ido con Pedro estaban asombrados porque el regalo del Espíritu Santo también se estaba derramando sobre gente de las naciones, pues ellos lo oían hablar en diferentes idiomas y alabar a Dios después. Pedro dijo: estos han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. ¿Puede alguien negarles el agua e impedir que sean bautizados? Entonces mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Muchísimas gracias por seguirme con la lectura y con todo esto, ¿sí? Y poner su granito de arena. Muchas gracias. Y por todo lo que van haciendo, que yo ni siquiera sé todavía, pero sé que hay gente que se está moviendo, o que va haciendo su fe más fuerte, o que va decidiendo en su corazón si seguir sirviendo a Jehová o vivir la vida loca, o establecerse, ¿no? O agarrar una persona, decidirse a abrir su corazón, enamorarse y hacer familia como era el propósito inicial de Jehová, y tener familia, ¿sí? Y vivir para siempre en la tierra respetando todos los principios bíblicos de Jehová. Sí o no, están ustedes. Pero para eso es la lectura y para hacer una buena conexión con Jehová. Más nada. Nos vemos, si Dios quiere, pronto, y también nos escuchamos mañana. O nos escuchamos todo el tiempo. Gracias, chao, saludos. En la batalla de la fe tenemos que vencer. El celo por servir al Rey jamás queremos perder. Quitémonos con decisión las cadenas del temor. Jehová nos da su protección, Él es nuestro Salvador. Quien muestre plena lealtad por siempre vivirá, pues en el libro de Jehová su nombre se grabará. Sigamos hasta el final, aguantando sin cesar. Alegraremos a Jehová, tendremos su amistad.